Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión informativa con la que Academia Prefortia pues pretende aclarar algunos aspectos de la convocatoria de ingreso a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil que, bueno, a estas alturas del año académico ya se conocían por su publicación y que este año, por motivo de la crisis sanitaria mundial, pues nos está despertando como mínimo dudas, ¿no?, al respecto. Son muchas las que estamos atendiendo diariamente de nuestro alumnado, en la que nos preguntan qué va a suceder este curso, cómo lo vamos a enfocar, que si la planificación que hicimos desde que comenzamos el curso de preparación, el curso académico en Prefortia, ya por el mes, los primeros días del mes de septiembre, si se va a cumplir, si se va a extender, si se va a modificar. Y bueno, como bien sabéis, nos movemos en un terreno en el que nunca va a haber certezas. Lo que ahora comentemos, ya seamos nosotros, ya sea cualquier miembro del gobierno, en pocos días o incluso en horas puede cambiar. Pero creo que debemos hacer un ejercicio de reflexión y sobre todo un ejercicio de lealtad hacia nuestro alumnado y también, ¿por qué no?, hacia cualquier otro aspirante que sienta esa vocación de ser guardia civil y que en breve pues esperamos y deseamos que sea compañero nuestro. De ahí que vamos en un ejercicio de honestidad, como os digo, pero también de manera razonada, imaginar qué es lo que va a suceder a futuro. De ahí que hemos dado en llamarle análisis prospectivo a esta sesión informativa y bueno, vamos a ver ese abordaje cómo se va a realizar. Hemos visto que ante las soluciones que ha tomado el gobierno para hacer frente con efectividad a la enfermedad del COVID-19, pues la mejor manera era establecer ciertas perspectivas a futuro. Es por ello que, como indico, esta perspectiva a futuro, pues en el caso de la política encaminada a una nueva normalidad y a minimizar los riesgos de contagio, y en nuestro caso analizar qué va a suceder con los procesos selectivos, en concreto con el de ingreso en el cuerpo, en los próximos meses y cómo van a influir decisivamente en nuestra preparación. Si las medidas preventivas que ha tomado el gobierno, pues en los lugares de trabajo, mediante el escalonamiento de los turnos, mediante el teletrabajo, mediante la distancia interpersonal, para que bueno, pues la reunión de personas no propiciara la propagación de la enfermedad, también pues se tiene que llevar a cabo en el ámbito de la educación. Y lo hemos visto, ¿no? Los alumnos, nuestros conocidos, hijos, familiares, pues están en casa haciendo teleformación, haciendo videoconferencias. Hay algunas perspectivas o calendarios que ahora trataremos y veremos las similitudes, ¿no?, con respecto a lo que ocurre en nuestro proceso selectivo. Y efectivamente, para que esa prevención surta efecto, pues también se ha creado un plan de desescalada. Y ahí el gobierno de la nación pues nos ha indicado que va a ser un proceso gradual, va a ser poco a poco, va a ser asimétrico, no va a ser igual en todos los territorios y además va a ser adaptable también en función de las circunstancias. Exactamente lo mismo que va a suceder aquí en Guardia Civil. Creemos que de manera gradual vamos a ir teniendo cada vez más información, se ha producido de una manera asimétrica, no podemos comparar el proceso selectivo o los procesos selectivos de promoción interna, ascenso a los diferentes empleos del cuerpo o a los de ingreso en el mismo, y también será adaptable en función de la evolución de la enfermedad y de otras coyunturas, ¿no? Por eso, pues hemos pensado que deberíamos realizar el diseño y la construcción de determinados escenarios, ¿vale? Unos escenarios flexibles en lo que se relaciona, en lo relacionado con la oposición y que es lo que ahora mismo vamos a empezar a plantear. Como digo, es un terreno en el que no hay certezas, en el que esto puede cambiar notablemente, ¿vale? Y que, bueno, pues con ese razonamiento en el que vais a ver esos 4 pilares en los que nos vamos a situar, que es la posición de partida, los escenarios o focos de la actualidad. Tendremos que dar cabida también a las noticias falsas,
a los estereotipos y algunas cuestiones más, y por supuesto nos tenemos que anticipar también a esa acción. Conocido ya este devenir que estamos tratando. El primero de ellos, el análisis de la situación de partida, parece conocida por todos, ¿no? Es precisamente el contenido del Real Decreto ya famoso 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para gestionar la situación de crisis sanitaria que ha ocasionado el COVID-19. En el ámbito educativo, pues, por ejemplo, o más bien concretamente en el de la Guardia Civil, pues se han suspendido los plazos de efectividad de determinadas resoluciones, como la de destino del personal del cuerpo, la solicitud de vacantes, la realización de cursos, prácticamente todo está parado, y ya incluso las asociaciones profesionales plantean que esta suspensión de plazos está generando numerosos problemas, porque luego en cascada va a haber que atenderlos, y esa aglomeración y saturación del tiempo va a ralentizar notablemente pues el propio funcionamiento normal, ¿no?, del cuerpo, entendido por las bajas, jubilaciones, destinos, etcétera, etcétera. También en la situación de partida nos encontramos con que estamos esperando la oferta de empleo público 2020. Creemos que ese es el hito fundamental y el que marca todos los años el banderazo de salida. Lo suele ser los presupuestos generales del Estado, que habitualmente en el primer trimestre del año, cuando concluye el primer trimestre del año, pues se suelen publicar, si es que salen adelante, ¿no?, tras su paso por las Cortes Generales. Si bien llevamos ya 2 años en los que se han visto prorrogados, contamos con presupuestos generales del Estado, y estos presupuestos, aún prorrogados, contienen unas partidas presupuestarias, valga la redundancia, dedicadas a la seguridad pública, o sea, a las ofertas de empleo público en forma de plazas para el Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En concreto, el año pasado se ofertaron 2.210 plazas para ingreso directo en la Guardia Civil y otras 480, 400 para suboficiales, para ascenso a la escala de suboficiales, y 80 para la escala de oficiales en promoción profesional. Para el Cuerpo Nacional de Policía fueron 2.506 para la escala básica, más otras 100 para la escala ejecutiva, eso en ingreso directo, y luego hubo también promoción interna a la escala de subinspección, que hubo otras 200, ¿vale? Es precisamente esta oferta de empleo público que es el instrumento de planificación de los recursos humanos, ¿no?, que tiene el Estado, pues para atender a la demanda de la ciudadanía. Y tenemos que tener bien en cuenta que estamos hablando que si está encuadrado dentro de la oferta de empleo público, significa que va a ser un sector prioritario. O sea, que la oferta de empleo público para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se entiende sector prioritario porque a la seguridad pública así lo es. Y además la atención a la ciudadanía en otros sectores que también atendemos, bien el cuerpo hermano, bien nosotros, como es tráfico, extranjería, seguridad ciudadana, el fraude fiscal, las tecnologías de la información y la comunicación en cuanto también a las actividades delictivas, hacen que pues haya que reponer en esas tasas de reposición las plazas que se vayan quedando vacías, vacantes, en forma de nuevos ingresos, de nuevas plazas, ¿vale?, nuevos puestos de trabajo. Pues bien, esa es la posición de partida. Estamos a la espera de la oferta de empleo público. Pero ¿cuáles son también otros focos de actualidad que han tenido relevancia y que nos dan un poco pie a mostrar esa positividad o, digamos, pues bueno, esas certezas de que la cosa va discurriendo, aunque no en plazo con respecto a años anteriores, sí que van a suceder en un normal devenir? Tenemos que citar una comparecencia que llevó a cabo el ministro del Interior en la Comisión de Interior del Congreso,
y que seguramente, porque ha circulado por redes sociales y por grupos de mensajería instantánea, os ha llegado. Había dudas si era real, si pertenecía a este año, al año pasado, etcétera. Lo mejor, dirigirse a la página del Congreso, congreso.es, y allí dirigirse a las convocatorias y a las sesiones de cada una de las comisiones para ver que efectivamente el día 23 de abril, y para el que lo que desee ver concretamente lo que se habló, lo que se comentó de muchas cuestiones relacionadas con el ámbito del Ministerio de Interior y más concretamente con la Policía y la Guardia Civil, pues efectivamente hubo una mención expresa por parte de algunos de los portavoces de los partidos también, y que contestó el ministro, y podéis ver en esos enlaces, el enlace general o un enlace corto, para que veáis que pues en su comparecencia, en la larga comparecencia, no solo del ministro, sino todos los portavoces de estas mesas, pues en una de ellas le preguntaron acerca de la situación de los alumnos de las academias de Guardia Civil y Policía. Dijo que iban a continuar el curso, a culminarlo en formato online, en teleformación, y que concluido se iban a incorporar a sus unidades en prácticas, a las unidades territoriales de los dos cuerpos. Y con respecto también a otra pregunta, o en la misma línea, ya esbozó que respecto a lo que se espera para este año, pues el año pasado se convocaron 5.000 plazas, las que he desglosado hace un instante, y que espera que este año, si es que todos los partidos políticos también le apoyan en ese sentido, pues se van a convocar igual número. Creo que es significativo que por parte del responsable del ministerio pues exprese esa voluntad de que el número de plazas no se vea mermado, aun teniendo en cuenta que, por supuesto, todos los ministerios que confluyen en la realización de este proceso selectivo, estamos hablando también ya, el Ministerio de Defensa no pondrá ninguna pega, pero obviamente cuando la ministra Calviño de Asuntos Económicos o la ministra Montero de Hacienda pues lleven a cabo un poco las cuentas públicas con todas las problemáticas que está generando también y la grave crisis que nos va a dejar, pues veremos a ver en esa intención si se queda ahí en esas 5.000 plazas, ojalá sea así o no. Aquí ya confluyen pues cuestiones políticas que yo no entraría a valorar, evidentemente, porque pertenece a otro ámbito, pero es cierto, a vosotros desde luego en lo que os afecta, es un sector prioritario en los presupuestos generales, es un sector prioritario, cualquiera lo entendería, el de la seguridad pública en cualquier sociedad, porque de otra manera, y lo estamos viendo día a día en los medios de comunicación, cualquier alteración de la seguridad ciudadana desemboca en desestabilización y en problemas internos. Y yo creo que no es intención de ningún gobierno que la situación en lo social también se dispare. Una reducción de plazas, obviamente, pues se puede resistir, como ha pasado en anteriores crisis, pero cuesta y está costando, todavía no se han alcanzado las cotas de oferta de empleo público en la que las plantillas pueden atender a las cada vez más exigentes demandas en todos los ámbitos, ya sea en tierra, en mar, en aire, en nuestras fronteras o allende nuestras fronteras. También hay que hablar de lo que el gobierno ha denominado el plan de desescalada, el plan para la transición hacia la nueva normalidad. El gobierno ha establecido en principio, y hablamos en principio, decimos en principio porque como sabéis, pues en estado de alarma en el que estamos, pero que prácticamente en 48 horas otra vez hay que volver a solicitar una prórroga. El gobierno de la nación no tiene garantizado a día de hoy, 48 horas antes, los apoyos suficientes entre los partidos políticos para prorrogar este estado de alarma, y si esto no fuera así, pues no obtendría la autorización del Congreso para mantenerlo. Unos mantienen que en su caso, si el estado de alarma decae y con ello todas las medidas extraordinarias y todas las atribuciones de los ministros, de los ministerios correspondientes para decretar, para gobernar en base a decretos y
en su caso el país podría sumirse en un caos si estas medidas, como digo, cesan, aunque otros, ya sea juristas, ya sea incluso también políticos o gobernantes, indican que, bueno, pues la gestión de la crisis entonces recaería más en manos de las autonomías y se utilizarían otro tipo de instrumentos jurídicos, ya no serían los decretos ministeriales, sino que serían pues otros que, bueno, están en nuestro ordenamiento y que todos conocemos, ¿no? La Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Salud Pública, la Ley de Protección Civil, y con eso se intentaría seguir manteniendo a raya la crisis, aunque estamos viendo que parece al menos que por ahora lo peor está pasando y no lo diremos ahí muy alto. Aún así, sea como sea, si continúa con la planificación que ha hecho el gobierno, se han establecido una serie de fases, ¿no? Que creo que ya todos conocemos, no voy a reiterar aquí. Al menos en lo que afecta al campo de la educación, porque es el que estemos inmersos. Recordad que la ley de personal de la Guardia Civil habla de que el sistema de enseñanza de la Guardia Civil se encuadra dentro del sistema educativo general. Por tanto, todo lo que suceda en el ámbito educativo también nos afecta, con matizaciones, pero nos afecta. ¿Qué ha señalado el Ministerio de Sanidad en la fase 0? Que las medidas generales que se adoptan en materia de educación va a ser cierre de los establecimientos educativos, paso a una formación o educación online o a distancia, y que el curso de presente, como señalamos aquí en una flecha, pues se llevaría a cabo en el mes de septiembre, y sin la certeza de que en el mes de septiembre todavía se haya erradicado la enfermedad, o sea que haya una solución pues terapéutica o médica al coronavirus, y también ante la previsión de que pudiera otra vez, aun con las altas temperaturas, pudiera, cuando ésta cesara en la época estival, en el mes de octubre, noviembre o diciembre, volviera otra vez a haber un rebrote de la enfermedad, comenzar ese curso académico con pues disminución del número de alumnos en aulas, con medida de seguridad, con distancia interpersonal, etcétera. ¿Qué es lo que nos afecta también? Otra fecha que ha venido marcada en el Boletín Oficial del Estado es la fecha de celebración de la EBAU, de las pruebas de evaluación del bachillerato para acceso a la universidad. Y no solo de la EBAU, sino en general de todas las pruebas de evaluación para acceso a la universidad, para acceso para mayores de 25 años, para mayores de 45 años, etcétera. Estas pruebas han quedado contempladas en el Boletín Oficial del Estado, que del día 22 de junio, en el que las primeras comunidades, hay algunas ya, que 23, 24 de junio van a celebrar estas pruebas para acceso a la universidad, hasta pues el día 10 de julio, que son las últimas comunidades que ya han señalado, han marcado ese calendario de celebración de pruebas. Si tenemos en cuenta que el año pasado fueron en total cerca de 300.000 alumnos y alumnas, en concreto de la EBAU fueron 250.000 o algunas cifras parecidas, los que tuvieron que evaluarse, pues porque hay que cubrir las plazas de nuestras universidades y facultades el año que viene, hay que hacerlo por un procedimiento regulado en el que se tenga en cuenta la nota de ese proceso de evaluación, más las calificaciones del bachillerato, pues hay que llevarlas a cabo. Si se van a llevar a cabo este año con, ya digo, medida de distancia interpersonal, medida de seguridad en cuanto al manejo de materiales, con todo tipo de soluciones asépticas, en fin, pues podría llevarse a cabo también una, pues no tan masiva, no llegamos a esas cifras, para ingreso en el cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en la siguiente fase? En la fase 1, todavía no hemos llegado al mes de junio, a la EBAU, pero como es lo primero que veis ahí, ya que está señalado con flecha, quería indicarlo antes de nada, antes de que me preguntarais. En la siguiente fase, en la que entramos la semana que viene, el 11 de mayo, 10-11 de mayo, ¿vale? Pues se abrirán los centros, pero exclusivamente para desinfección, trabajo administrativo, trabajo docente y preparación, en su caso, de estas pruebas presenciales que va a haber.
Luego ya en la fase 2 solo se estima que serán los menores de 6 años cuyos progenitores trabajen los que puedan incorporarse a los centros para que vuelva otra vez cierta normalidad y por supuesto pues, sus padres también puedan desempeñar sus actividades laborales, así como de manera voluntaria alumnado de los cursos terminales. Los cursos terminales son aquellos que cierran etapa, son precisamente los de cuarto curso de la ESO, segundo de bachillerato, los segundos cursos también de la formación profesional, tanto de grado medio, grado superior, y algunas enseñanzas especiales, ¿no? Se haría en grupos reducidos también y con asistencia alterna, incluso se ha planteado, ¿no? Que un mismo profesor pudiera atender a esos grupos reducidos pues de manera indistinta en una clase o en otra, o partiéndose un poco su tarea, ¿no? Realizando ejercicio de actividades a un grupo y atendiendo presencialmente al otro, y luego en la otra parte de la clase al revés, etcétera. Por tanto, en la fase siguiente, en la fase 3, bueno, espero que se esté visualizando correctamente la clase, comprobarlo si no, los que no la vierais, si tenéis algún problema, pues reactiváis la clase, la actualizáis, efectivamente, ¿vale? Y continuamos con lo demás, porque ya en la siguiente fase, fijaros, desde la fase 0 hasta la fase 2 y ahora en la última fase, que sería ya la fase que nos lleva desde el mes de junio, desde el 5 de junio hasta el final, hasta el día, desde el día 6 de junio, las 2 siguientes semanas, se establecen etapas de 2 semanas, que es más o menos el periodo en el que el virus se manifiesta y se puede superar la cuarentena, hasta el 20 de junio, aquí el gráfico indica el 30 de junio, sería ya la fase final de desescalada, en la que ya pues habría una movilidad general, con mascarilla, con distancia social, no hay más información en el plano educativo y solamente podemos hablar de seguridad adaptada. Que esa seguridad adaptada será la que impere durante el resto de meses, de julio, agosto e incluso de septiembre. ¿De acuerdo? También vamos a hacer alusión a qué ocurre en el ámbito del cuerpo, ¿no? Porque queréis saber un poco qué es lo que sucede dentro de la Guardia Civil, que obviamente le afecta. Bueno, pues se han ido publicando determinadas resoluciones en el boletín oficial de la Guardia Civil, en la que, bueno, pues si veis en la introducción de la mayoría de ellos, habla de que ante la situación de emergencia, la actividad educativa presencial se ha suspendido en todos los centros, en todas las etapas, en todos los cursos, a nivel del sistema educativo general, y también se ha llevado a cabo en los centros docentes de la Guardia Civil. O sea que tanto los alumnos de Baeza como los de Valdemoro, los del Escorial, los de Aranjuez, todos han pasado a llevar a cabo su formación, a cumplir sus planes de enseñanza mediante formación online, a distancia, atendidos por su profesorado, pero desde sus domicilios, y esas fases presenciales han quedado suspendidas, pasando, como digo, a trabajar mediante plataforma de teleformación. Este curso, por ejemplo, es el curso de ascenso a teniente coronel de la escala de oficiales de la ley 4299, también el curso de ascenso a la escala de oficiales se lleva a cabo en la modalidad online, el curso de ascenso a la escala de suboficiales, también curso de especialización, no solo de la enseñanza de formación, sino lo de la enseñanza de perfeccionamiento. Por ejemplo, un seminario de fronteras y de inmigración que se iba a llevar a cabo a finales del mes de mayo, se ha pospuesto para mediados del mes de septiembre. O estas jornadas que también estaban establecidas para el mes de mayo y que van a realizarse en la segunda mitad del mes de octubre. Por tanto, veis que los plazos que se está marcando también para trabajar con seguridad la jefatura de enseñanza de la Guardia Civil. Otro hito importante también, el pasado 1 de mayo, fiesta de día festivo, pero que hubo una sesión extraordinaria
en la que se reunió el Consejo de la Guardia Civil para tratar la situación actual y la situación futura que ha devenido como consecuencia de esta crisis sanitaria, ¿vale? En ella, pues obviamente también se trató qué iba a pasar con los procesos selectivos, porque algunos estaban en marcha ya y se han suspendido, por ejemplo, el de ascenso al empleo de cabo. Se realizaron ya las primeras pruebas, la prueba de conocimientos, de actitudes intelectuales y de idioma, y no se han publicado más resultados. Se está a la espera de que se convoquen las siguientes pruebas en cuanto haya posibilidad, ¿no? En cuanto el ministerio lo permita. Y también se trató con los futuros cursos. En concreto, pues con el curso de ingreso en el cuerpo a la escala de cabos y guardias, pues hay elaborado un calendario, una tentativa de calendario para ver los plazos en los que iba a devenir pues toda esta circunstancia que estábamos hablando al principio, que era tras el anuncio de la oferta de empleo público, la publicación de la convocatoria, fijación de la fecha de las primeras pruebas, de las segundas pruebas y posteriormente el inicio del curso académico. Todo eso pues está planteado, pero digamos como proyecto, a la espera de que la oferta de empleo público se vislumbre y se materialice sobre todo. Por ello, pues hasta aquí creo que más o menos lo estamos teniendo claro y tendíamos, o al menos intento expresarlo de la manera más clara y entendible posible, al menos desde nuestro punto de vista. Pero claro, a vosotros os interesa lógicamente hablar de fechas posibles y de fechas tentativas. Y fijaros que lo voy a hacer a viva voz. No quiero hacerlo mediante imagen en pantalla, para no incurrir precisamente en el siguiente apartado que luego hablaremos, que será el de las fake news, ¿no? Ahora hablaremos de ello, porque este calendario, que obviamente, y siendo sinceros, solo conoce la Jefatura de Enseñanza, no hay ánimo de difundirlo, porque de otra manera sería pues absurdo en el momento que ya no coincidiera con lo que ocurre, y como ya he indicado, no sabemos siquiera hasta cuándo va a durar esta fase de desescalada, o siquiera cuánto va a durar el estado de alarma, y por supuesto si vamos a llegar a cumplir esas 4 fases. Por tanto, a lo mejor todo tenía que cambiar. Ahora, se ha hecho exactamente, estamos haciendo nosotros, construir una serie de escenarios. Para nosotros esos escenarios posibles sería, en primer lugar, si se va a celebrar entre el 22 de junio y el 10 de julio las pruebas de evaluación para acceso a la universidad, ¿por qué no se podrían celebrar también las pruebas de ingreso a la escala de cabos y guardias? Perfectamente. Ya sabéis que todas las sedes que se utilizan en España, las 13, 14 sedes en todo el territorio a la que los alumnos pues se dirigen para realizar las primeras pruebas, se podrían ampliar perfectamente. En lugar de ser ese número de sedes, podríamos hacer 54 sedes. Lo único que habría que hacer es reserva de espacios, que ahora mismo, al estar cerrados, me refiero a espacios públicos amplios, donde se cumpla la distancia de seguridad, donde no hubiera una concurrencia masiva de alumnos, con separación imposible, ¿vale? ¿Se pudieran llevar a cabo? Efectivamente, la posibilidad existe. Solamente más personal del tribunal, más auxiliares, y cada uno dirigirse sin establecer recorridos incluso fuera de nuestra provincia, cumpliendo lo que demanda también las distintas fases del plan de desescalada, llevarlas a cabo. ¿Cuál es la probabilidad de que esto suceda? ¿Cómo la calificaríamos? Yo creo que la pondríamos una probabilidad baja, realmente. ¿Por qué baja? Pues porque hay escaso plazo para publicación de la oferta de empleo público y a continuación de la convocatoria, ¿vale? Los demás sedes no habría ningún inconveniente. ¿Más dinero? Pues no pasa nada, tampoco ocurre nada. Se han contratado facultades, universidades, todos los centros del cuerpo, se podía llevar a cabo. Si la EBAU antes se realizaban en una serie de institutos de cada provincia, ya se sabe que se va a celebrar en mucho más institutos, en centros educativos, institutos y colegios de cada provincia. ¿Por qué? Porque donde antes en un aula podíamos tener
a lo mejor a 50 alumnos y, por ejemplo, pues la Academia de Baeza, la Academia de Mérida, el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, tiene aulas para albergar a más, hasta 100 alumnos, pues la capacidad debería reducirse en un 50%, que es lo que estima la legislación. ¿Pero por qué creemos que la probabilidad es baja? Es una creencia nada más. Pues porque el plazo ya de publicación de la oferta de empleo público pues debería producirse ya, durante este mes de mayo. Una vez que la oferta de empleo público ya aparezca en el Boletín Oficial del Estado, la convocatoria ya está redactada. Prácticamente no creo que haya que darle más vueltas. ¿O es que creéis que este año puede haber muchas novedades? En principio, no creo que sea el año para hacer experimentos, pero en fin, pudiera ser alguna cuestión mínima que se cambiara, pero prácticamente se podría lanzar con reducción de plazos. ¿Cómo que no hay presupuestos? ¿Quién ha dicho que no hay presupuestos? Claro que los hay. Son los presupuestos prorrogados del 2018. Pero sí hay presupuestos. ¿Es que no hay gobiernos o qué? O sea, no hay... la nación no tiene recursos, no tiene fondos económicos. Claro que los tiene, por supuesto. Aunque debilitados, pero... Por tanto, cabe la posibilidad, aunque con una probabilidad baja, porque digo, ya tendría que ser esto rápidamente. Si en la EBAU ya se ha publicado en el BOE, pues tendría que ser la oferta, rápidamente la convocatoria para llevar a cabo las pruebas, pues en la primera semana de julio. No es descabellado, pero probabilidad baja, media baja. Pasamos a otro escenario. Pudiera ser, por ejemplo, pues el mes de julio, ¿vale? Ha ocurrido ya, el año pasado se celebraron los procesos selectivos también, ¿no? Sí, el año pasado, en el 2019, pues se publicó la convocatoria el 30 de abril, el día 30 de abril. Y las primeras pruebas, pues se celebraron a 1 de julio. Por tanto, pudiera ser factible que en esas fechas del mes de julio, pongámosle el 10 de julio, que ya se han celebrado las pruebas de selectividad y otra vez están todas las instalaciones educativas libres, hasta el 31 se pudiera llevar a cabo el proceso selectivo. Estamos hablando que contaríamos con el mes de mayo y con el mes de junio para que, publicándose la oferta de empleo público, a su vez lo hace la convocatoria, reducción de plazos para admisión de instancias, en vez de 20 días, 10 días, en lugar de tardar pues otros 15 o 20 días en publicar la lista de admitidos excluidos, también se haría la máxima celeridad y se pudiera sacar. Pues esa pregunta más bien creo que se la debería dirigir a la ministra de Asuntos Económicos y de Hacienda, realmente. No entramos en más valoraciones, ¿vale? De cuestiones económicas. Ahí sí que ya es lanzar monedas al aire. Ni siquiera si se le preguntara al ministro pudiera haber contestado. Lo único que nos podemos remitir es a lo que comentó, que su intención es que hubiera 5.000 plazas. Y ahí tenéis el enlace en el que lo podéis consultar, nada más. El resto de oposiciones, están saliendo oposiciones diariamente. No tenéis nada más que coger el Boletín Oficial del Estado, que son procesos selectivos que ya estaban en marcha, generalmente son minoritarios y que, bueno, pues la Administración General del Estado, hablamos de cuerpos de la Administración, cuerpos auxiliares, cuerpos de gestión administrativa, deben resolver. Por tanto, no se pueden quedar en el tintero. Es lo único que podemos decir. Pero vamos, la posibilidad existe y estamos haciendo posible fechas en las que se pudiera celebrar el proceso selectivo. El mes de agosto, bueno, hipotéticamente la probabilidad es más baja. ¿Por qué? Porque aunque ya se ha hecho en justicia, el Ministerio de Justicia precisamente ha emitido una orden para que del 11 al 31 de agosto sea un mes hábil, en el que van a estar abiertos las dependencias judiciales, las dependencias administrativas, pudiera incluso en horario de mañana y de tarde llevarse a cabo pues alguna actuación, y pudiera ser también que en el ámbito de la Guardia Civil pudiera perfectamente, o del Ministerio Interior, determinar que, aunque es el cuerpo, por eso decimos que la probabilidad es baja,
es el Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil los que más han trabajado de manera presencial. Si miráis alguna estadística que hay realizada sobre el número de funcionarios que está teletrabajando, pues veréis que hay algunos ministerios que prácticamente el 80, el 70, el 90% están teletrabajando, y el Ministerio Interior, pues porque tiene a Protección Civil, funcionario de prisiones, fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado, pues ellos estamos en formato presencial, ¿no? Por ello, pues bueno, no es muy factible que las vacaciones del personal del ministerio, que precisamente es el que más ha trabajado de forma presencial en el estado de alarma, fuera a suprimirse, ¿no? Precisamente por este motivo, el de llevar a cabo el proceso selectivo. De ahí que baje un poco más la probabilidad bajo nuestro punto de vista. Mes de septiembre, yo creo que ya la probabilidad, hemos visto probabilidad baja, media, y yo creo que sería la probabilidad más alta, quizá. Con sensatez en cuanto a que hay ya tiempo y recorrido para valorar las necesidades de medios, de recursos, el planteamiento económico por parte de los ministerios y luego implicados, y luego finalmente pues para el proceso de admisión de instancias, de listado de admitidos excluidos, de también dar un plazo de 10 días al menos o reducir ese plazo para solventar las exclusiones provisionales, y luego fijar la fecha de las primeras pruebas y sacar la nueva resolución con la lista de admitidos y excluidos definitivos. De ahí que quizás septiembre sea, pues a imagen y semejanza de algunos años en los que también se ha realizado así, el que pudiera ser cuando se celebraran las mismas. ¿Qué problemática hay? Pues que serían fechas en las que se está acumulando pues todos los procesos. Se acumularían los de promoción interna, que algunos parece que van abocados al mes de septiembre, y luego, como veis, parece que en España va a ser el mes estrella, ¿no? Vamos a celebrar las fallas, la Feria de Sevilla, la romería de la Virgen, de Andújar, en fin, todo va a ser en el mes de septiembre. Vamos a tener que pedir vacaciones para poder asistir a tanto evento en el mes de septiembre. Aunque si tenemos el proceso selectivo, no vamos a perder todo. Y la Semana Santa también, que algunas se estima. Pero nos queda todavía otro periodo. San Fermín, es que no se nos olvide también, claro. Octubre, el mes de octubre, el mes de noviembre, el mes de diciembre. ¿Por qué no podrían ser meses también en los que, aunque avance el tiempo, pero se pudieran celebrar los procesos selectivos de ingreso en el cuerpo? Yo recuerdo que años atrás, pues sobre todo en un intento de otra vez pues aumentar las mermadas plantillas, llegó a haber en un curso académico 3 promociones distintas. Se alcanzó en la Academia de Baeza la cifra récord de 5.500 alumnos formados durante ese curso académico. Incluso hay imágenes también de una celebración de un acto oficial en el que el majestuoso patio de armas de la Academia de Baeza, grande como los haya, y que ya cuando apenas quedan CIR en los cuarteles de las unidades militares, o ya van quedando pocos, que se tengan tanta afluencia de personas, pues en Baeza todavía se llenaba, junto con no solamente el personal en formación, sino también los asistentes, ¿no? Familiares y amigos asistentes a los actos. Por tanto, pudiera llevarse a cabo como ocurrió esos años atrás, en el que hubo hasta 3 promociones ese año, hubo otro año también en el que hubo 2 promociones, se podían llevar a cabo los procesos selectivos, y bueno, pues lo único que ocurriría pues que habría que comprimir un poquito más las materias que se imparten en el plan de estudios, porque los planes de estudio hay que cumplirlos. Los fija el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, y bueno, pues el número de sesiones es un poco ya lo que queda una decisión más, una planificación más táctica a nivel ya currículum académico del centro o de la propia Guardia Civil. Y bueno, pues se pueden comprimir a lo mejor los periodos de prácticas en unidades o algunas materias
se podía dar por impartidas a lo mejor, si ya han sido evaluadas en el proceso selectivo, o darla de una manera más somera, o mediante teleformación también, o formación a distancia. Hay muchas posibilidades, o sea que podríamos establecer meses de octubre, noviembre y diciembre, probabilidad media o media baja. Porque también cabe otro escenario, otra posibilidad, que sería la de un rebrote vírico, que ya en algún medio ya pues se ha comentado, ¿no? Que apareciera nuevamente una vez que las temperaturas descendieran. Por tanto, a lo mejor era asumir riesgos. La intención de la Jefatura de Enseñanza ha sido siempre estos años el celebrar las primeras pruebas antes de las vacaciones de verano, del periodo estival, y las siguientes pruebas después del mismo. Hombre, si hubiera sido posible realizarlas todas antes, mucho mejor. Y así, pues durante el mes de septiembre, a finales de septiembre o a primeros, incorporarse a los centros académicos, a Valdemoro y a Baeza. Pero, en su caso, si no, al menos realizar las primeras pruebas antes de verano y las siguientes pruebas después de verano. Pero no ocurre nada porque fueran después de verano, ¿eh? La incorporación puede ser antes o después de la patrona, del 12 de octubre, y si fueran en el mes de noviembre también ha ocurrido y ya digo, no pasa absolutamente nada. En fin, creo que hemos barajado una serie de fechas y ante todas ellas nosotros nos hemos anticipado a la acción. Academia Prefortia está preparada, hemos planeado construyendo estos escenarios cuáles son los caminos que debemos seguir para que la formación de todo nuestro alumnado ya no sea correcta, sea la mejor y llegue a ese proceso selectivo en las mejores condiciones. No podemos estimar tampoco la posibilidad de que hubiera más, menos plazas o de que no hubiera convocatoria. Evidentemente, ya estamos viendo que el propio gobierno de la nación ha hablado que la ayuda en este caso, en esta nueva crisis, tras la crisis del 2008, de la década pasada ya, pues va a centrarse precisamente en el auxilio a la sociedad, al trabajador. Sería desde luego un jarro de agua fría en una crisis efectivamente muy diferente, como comenta Lorena en el chat, muy diferente a esta. No va a haber una reconstrucción tan dolorosa como la anterior, aunque la pérdida de puesto de trabajo y el Producto Interior Bruto se esté resintiendo, pero en este caso el apoyo al colectivo de pequeña y mediana empresa y trabajadores lo sería. Una vía de escape obvia, pues en periodo de crisis, pues es las oposiciones del Estado, todas en general, las oposiciones a los ayuntamientos y diputaciones, a los organismos locales, a los entes autonómicos, la oferta de empleo público, efectivamente, con lo cual ni en el peor de los escenarios se ha barajado suspenderla, que el que no hubiera, que haya una reducción, pues bueno, pues habría que encogerse de hombros y seguir hacia adelante, porque ya saben todos los prefortianos y prefortianas que nosotros no queremos muchas plazas, nosotros queremos una nada más, la mía, y esa es la que buscamos, nuestra plaza. Con una nos basta, y me da igual que publiquen 100, 1000 o 10.000, buscamos esa, pero para buscarla, para eso llevamos tiempo afilando el hacha y llevamos trabajando a destajo, efectivamente. No podíamos tampoco dejar pasar la oportunidad de hablar de este punto que son los estereotipos y las fake news, ¿no? Estereotipos porque, bueno, tenemos que desconfiar de ideas preconcebidas. Por supuesto, también de aquellas ideas que lo único que pretenden es desinformar, lo único que pretenden es intoxicar, ¿vale? Y sabéis a lo que me estoy refiriendo, en esta época en la que a lo mejor, o porque estemos ociosos, o porque, bueno, pues sea una intención el que determinadas personas, que en algunos casos incluso hemos llegado a detectarlas
en nuestro ámbito, en el ámbito de los foros, de las redes sociales, que ya sin ninguna intención siquiera de continuar su preparación, que ya han tirado la toalla, lo único que pretenden es intoxicar a todos aquellos y aquellas que siguen trabajando duro y luchando por conseguir sus objetivos y que luego vamos a estar con ellos hasta el final ayudándolos, pues han querido nada más pues lanzar estos bulos con ese ánimo de pues desinformar, sin más. Yo creo que sois muy inteligentes, que muchas veces también efectivamente es la propia competencia la que quiere desestabilizaros. A nosotros no nos lo consigue, no lo va a conseguir por muchos sabotajes intelectuales o incluso interactivos que lleven a cabo, porque vamos a persistir en nuestro ánimo y vamos a continuar en ello. Pero fijaros, por ejemplo, pues incluso las asociaciones profesionales, sin ninguna mala intención, pero solamente a lo mejor tergiversando o no utilizando las palabras correctas en un comunicado que llevó a cabo, pues una de las que ahí hemos reseñado, que son las más significativas y que hemos puesto, pues produjo desde luego pues una oleada de llamadas, de mensajes, de dudas. Y ya digo, no era con ánimo de desinformar de ninguna manera, pero claro, indicar que las convocatorias para promoción interna e ingreso en el cuerpo quedan suspendidas hasta que no se produzca una nueva oferta de empleo público. ¿Cómo se va a suspender algo que ni siquiera ha comenzado? Se suspende algo que ya ha iniciado su andadura. Pero, de hecho, fijaros en las líneas superiores cómo dice que hubo una rectificación, que podéis ver en su página web también, indicando que no quiere decir que no haya convocatoria, no, sino que mientras no salga la oferta de empleo público, pues no va a haber plaza, porque claro, no puede convocarse. Si no se sabe las plazas, ¿qué vamos a convocar? Se pueden publicar las bases de la convocatoria, bien, pero claro, con las bases, no, a donde vamos rápidamente es a la convocatoria de plazas. Si a vosotros os señala las bases, donde vienen los requisitos del aspirante, el tipo de pruebas, cómo se evalúan, el cuadro de pruebas físicas, diría, bueno, que me digan a ver las plazas, eso es lo que me interesa, ¿verdad? Fijaros que de esa redacción a la que han realizado otras asociaciones, ¿no? En la que indicaban, y fueron palabras de la directora general, la que presidió esta sesión, ese pleno del Consejo extraordinario, el que, estando pendiente de la oferta de empleo público, pues no se puede concretar las convocatorias, pero que hay diversos calendarios. Efectivamente, creemos que van muy en la línea de lo que hemos planteado anteriormente, de esas fechas posibles de realización. Esta otra asociación, en el que muestra que hasta que no se anuncie la oferta de empleo público, no va a producirse la publicación de la convocatoria. O esta otra, fijaros, hemos cogido 4 de las más representativas. Con incertidumbre, ya no con todo lo que se refiere a la enseñanza, sino en general a la gestión de plazos, a los destinos, a las vacantes, incluso al aspecto económico también, ya que gran parte de los colectivos de Policía Nacional y Guardia Civil están a la espera precisamente de ese último tramo de la equiparación con las policías autonómicas. Nos pregunta que cuándo se prevé que salga la oferta de empleo público. Pues la pregunta del millón. No es que no te lo hayas perdido, es que no la he dicho, ni la ha dicho la directora general de la Guardia Civil, ni la ha dicho el ministro de Interior, ni creo que la sepa el presidente Sánchez. Es que todavía no se sabe. Imagino que estarán en los ministerios calculadora en mano y planteando, pues, ajustando todo para ver cómo se desarrolla y cómo sigue hacia adelante. También debemos decir que contamos con el apoyo de la Unión Europea, que ha expresado también que a todos los países va a apoyarles económicamente con una amplia línea de crédito, de ayudas, de bonos, de lo que sea, en este sentido. Por tanto, bueno, no hay que ser catastrofistas.
Hay que ser realistas de que primeramente atenderemos la crisis sanitaria, luego solventaremos la crisis económica y ya posteriormente con ello pues vamos a afrontar el resto de circunstancias que concurren en las mismas. Pero siempre, como digo, cuando recibáis la información, valorarla, tenéis que sopesarla adecuadamente, valorar la credibilidad de la fuente y siempre esperad a que os comuniquemos esa información. Yo creo que nuestro compromiso también como academia preparatoria es que no os tengáis que preocupar de ningún tipo de información, que no tengáis que hacer búsquedas y consultad o estad en la creencia que no os habéis enterado de algo, no. Os ayudamos siempre y plenamente. Os estamos mandando constantemente mensajes, notas informativas, sesiones online como esta. Hablamos al inicio de las clases y desde el Departamento de Atención Pedagógica y Orientación Educativa, pues siempre también estaremos atentos y responderemos a todas vuestras dudas a través del correo electrónico de la academia. ¿Vale? Finalizamos en este caso para pasar ya al turno de preguntas relacionada con la anticipación, lo que hemos dado en llamar la anticipación a la acción, ¿no? Como indicado, el 30 de abril del 2019 se publicó la convocatoria. Ya hemos pasado esas fechas, estamos a la espera y el banderazo de salida se producirá en cuanto nos enteraremos por todos los medios de comunicación y recibiréis cumplida información en vuestra bandeja de entrada de los correos electrónicos del contenido de la misma. En cuanto se publique la convocatoria, como hacemos siempre, llevaremos a cabo una sesión informativa donde vamos a desgranar todos los detalles. No hay nada, ni sorteo de letra, ni nada. Ya digo, desgranaremos todos los aspectos de la convocatoria, todo referente a las bases, a las pruebas, a los requisitos, a las puntuaciones en sí, para que no haya duda. Y por supuesto, os vamos a ayudar también en todo lo relacionado con la admisión a esas pruebas, con la inscripción telemática, la solicitud de la clave PIN, certificado electrónico, dudas que tengáis, cualquier cuestión va a correr de nuestra cuenta la ayuda y colaboración en ese sentido. Publicada la convocatoria, con esos 20 días hábiles o con reducción de los mismos, en su caso, se procederá desde luego a publicar la fecha de las primeras pruebas mediante resolución con una lista provisional de admitidos y excluidos. También os la ofreceremos, ese listado. Generalmente ya se suele saber aproximadamente cuándo son esas fechas, poco antes de la publicación de la resolución, se indicarán. Después sale una resolución con las listas definitivas. Si tenéis algún problema y resultaréis excluidos de manera provisional, también consultadnos para solventar esa exclusión por un defecto de forma en alguno de los documentos o alguna cuestión así. Llevaremos, como digo, en la sesión informativa o atenderemos o de manera individual si así lo queréis. Y posteriormente, pues se llevan a cabo las primeras pruebas. Tras realizar las primeras pruebas, se publica una nueva resolución con las listas, con los resultados provisionales, los resultados que se han obtenido, apto o no apto, en cada una de las pruebas que son de tal característica, como es ortografía o como es conocimientos o idioma, y luego después aparece una resolución con el listado definitivo, en la que con las apreciaciones en cuanto a lo baremo de la fase de concurso, en cuanto a las calificaciones, impugnaciones que haya llevado a cabo en cada una de ellas, admitidas o no, se publican en una nueva resolución con el listado definitivo. Es el listado definitivo donde ya indica las fechas de celebración de el curso académico, cuándo hay que incorporarse al centro académico de formación, Baeza o Valdemoro, para como alumno al haber sido nombrado alumno del curso, alumno o alumna, ¿de acuerdo? Vamos a contestar a nuestros alumnos qué planes crees que podéis tener
la Academia Prefortia durante este tiempo que nos resta hasta ahora. Porque la planificación que hemos hecho hasta la fecha, como veis, la hemos cumplido. Llevar de la mano, yo entiendo que no tiene por qué ser llevar de la mano física. Alguna vez tu enemigo puede cogerte la mano o incluso puede besarte la mejilla, ¿no? Y luego venderte como si fuera Judas. Y nosotros te llevamos de la mano virtual o llevamos en volandas. Es lo que intentamos siempre, llevaros en volandas y ayudaros siempre y en todo sentido. ¿Vale? Por tanto, en primer lugar, y creo que eso refuerza vuestra condición de alumno de una academia online, de formación online, que evidentemente pues tampoco es necesario recalcar las ventajas que tiene, pero una academia en la que cientos de alumnos confían y atendemos de manera individual porque estamos contestando correos electrónicos y atendiendo telefónicamente de lunes a domingo. Sí, digo domingo porque también los domingos tenemos atención telefónica y contestación a los mismos. Además, viendo que ya parece que la teleformación la estamos descubriendo ahora en el ámbito de la formación, en el ámbito educativo del sistema general, pero también en la Guardia Civil lo estamos descubriendo, la teleformación, Prefortia ya lo hacía durante ya unos cuantos años. Y las ventajas de prepararte desde tu casa, de no perder tiempo para ir, desplazarte a una academia y regresar de la misma, con el consiguiente ya no solo pérdida de tiempo, sino pérdida económica en cuanto al combustible, al transporte público, vicisitudes que pudieran surgir, etcétera. Hacerlo en la comodidad de casa y con la ayuda de todas las herramientas virtuales que ponemos a vuestra disposición. Contando además que podéis tener del mejor profesorado, muchos de nosotros profesores o exprofesores de la academia, de las academias de formación del cuerpo, y los tenéis a vuestra disposición, mientras que una academia, pues, en función de donde estuviera ubicada, sí que pudieran tener ventaja, a lo mejor, pues, una capital de provincia frente a una localidad más pequeña, o entre localidades o entre capitales de provincia, unas por encima de otras, pudiera darse el caso. En fin, no es tampoco ahondar en ello, pero es cierto que creo que el haber elegido una academia 100% online como es Prefortia hace que desde luego estéis perfectamente formados y llevéis unos cuerpos de ventaja con respecto a aquellos y aquellos compañeros que pues se están formando en una academia presencial, ha tenido que suspender las clases, le está mandando materiales vía correo electrónico o haciendo videoconferencias con medios, bueno, pues al menos de una calidad dudosa, y creemos que por lo menos a eso hace diferenciarnos en sí. Estamos en el mes de mayo y durante el mes de mayo, como sabéis, siempre arropados por el tutor virtual que no os observa por encima, sino que os acompaña en el estudio, os va dando constantemente testimonio del progreso del curso. En estas fechas en las que llevamos ya un 91,7% del temario, esa fase azul en la que en nuestro método, en el método Prefortia, pues hemos llevado a cabo una impartición de las clases, impartición de cada una de las clases por temas, pues el 91,7% de los temas han sido ya impartidos, y en lo que a vosotros se respecta, teníais que haber llevado a cabo la fase azul en la que mediante una prelectura, una intensificación de esa lectura con una puesta en situación, un subrayado y ya la primera fase del estudio, pues la hemos cubierto. Pero además también atendiendo al método Prefortia, que no entiende de curvas de contagio, sino de curvas de aprendizaje y de la curva del olvido también, a la que muchos ahora hacen recuerdo, pero que nosotros la tenemos ya en el método Prefortia desde hace mucho tiempo. Precisamente pretendemos que no decaiga esa curva de aprendizaje y se acrecente otra vez, rebrote como un coronavirus el olvido contra el que debemos de luchar mediante la zona verde, la fase de repaso, en la que transcurridas unas cuantas semanas volvíamos otra vez a hacer una sesión online de repaso,
y a la vez vosotros hacíais, mediante el cronograma de autoestudio guiado, ese repaso de ese tema, con lo cual recuperábamos todo el conocimiento de la materia. Y por si no fuera poco también, en el anterior, llevamos un 77%, que casi cubriremos durante el mes de junio, y si tenemos más meses por delante, pues todavía con más énfasis, la fase amarilla, que la hemos coloreado así, pero es la fase de los repasos rápidos, porque ya llegado al 100% del conocimiento de la materia, lo único que debemos es mantener ese calor, esa temperatura, que no decaiga, y ya los repasos son más espaciados, ya esos repasos son, no queremos utilizar la palabra vueltas, porque dar vueltas solo implica marearnos, no son vueltas al temario, sino que es una selección de temas para ahondar en nuestras debilidades y fortalezas. Simplemente, pues como veis, el tutor virtual os está dando cuenta constantemente del mismo. ¿En qué más cuestiones nos vamos a anticipar a la acción y os vamos a estar acompañando? Pues si el examen llegara a posponerse incluso hasta el mes de septiembre, vamos a continuar impartiendo continuamente clases de todas las materias, clases online, no clases grabadas, no clases enlatadas que ya teníamos de meses pasados para estar, bueno, pues un poco teneros satisfechos o entretenidos. No, son clases en directo, que se emiten en directo, que podéis ver indiferido también, y las vais a tener como las demás disponibles en el aula virtual, en el módulo de videoclases, para que las repaséis las veces que queráis durante todo el verano. Es un compromiso que hacemos de este momento. No vamos a tener vacaciones. Todo el personal del departamento gráfico, soporte técnico, atención y consulta a dudas, por supuesto el profesorado y los administrativos estarán con vosotros hasta la misma semana del mes de septiembre, donde se celebren los exámenes, creyendo que esa fecha sería en la que nos encaminaríamos. Y por supuesto, teniendo en cuenta también esa atención que hemos tenido con vosotros, creemos, en todo momento. No es desde luego ningún tipo de reproche, no significa tener que citar nada, pero como sabéis, os hemos estado siempre y constantemente ayudando porque, bueno, creemos que en el mes de julio y agosto teníamos que hacer lo mismo. Si nos hemos solidarizado con aquellos alumnos y alumnas que han sufrido pues la pérdida temporal de sus empleos y hemos llevado a cabo una reducción de la cuota en el mes de abril, al igual que también pues cuando comenzamos el descuento que hacemos en el mes de septiembre, el mes que regalamos con la compra del temario, el descuento que hacemos a los antiguos alumnos, los códigos amigos también, aquellos que están incluidos en el cuadro de honor, que también se les realiza un descuento en la cuota mensual. En redes sociales habéis visto también que hacemos numerosos regalos, concursos, etcétera. Durante los meses de julio y agosto también debemos ser consecuentes y ya aun teniendo la cuota quizá más barata del mercado, con la que ya nuestra competencia ya pues está que trina, 79 euros es la cuota mensual, aún así también tendremos esa diferencia en la reducción durante el mes de julio y agosto. Cuando hablábamos de las fake news, precisamente de las noticias falsas, también pues algunos alumnos siendo leales a nuestro equipo, al equipo de profesionales que trabajamos en Prefortia, porque ante todo, más que una institución, creemos que somos un equipo de trabajo y este equipo está con vosotros y encima un equipo que va a poder decir dentro de muy poco tiempo que vais a ser compañeros nuestros, porque la mayoría somos guardias civiles y ya sabéis, nuestros alumnos y alumnas sabéis también que además de ser guardias civiles también, pues es una academia que solo se dedica a la preparación para la Guardia Civil, para ingreso y promoción interna. No queremos tocar otros ámbitos que desvíen nuestra atención, pues qué mayor orgullo que tener también como compañeros aquellos a los que hemos podido ayudar. Sin duda, la mayor ilusión, ya no solo por parte de un profesional, sino encima también como docente. Eso ya colma todas nuestras expectativas. Y por eso, pues aunque durante los meses de julio y agosto tengamos que estar haciendo clases en directo, así las tendremos y iremos atendiendo, ofreciendo tutorías, técnica de estudio
y resolviendo todas las dudas a través del correo electrónico. También, como no solamente de clase vive el hombre, por supuesto, herramientas virtuales. En lo que se caracteriza una academia online es precisamente en los materiales didácticos virtualizados, ¿no? Y esos, obviamente, quizá los que más potencialidad tienen son los tipo test. Los test en los que a través del módulo de test vamos a seguir subiendo de manera constante para que podáis evaluar todos los conocimientos que vais adquiriendo en todo, en conocimientos. Seguiremos subiendo test temáticos por cada uno de los temas, test de bloques para dificultar un poco más también su realización, agrupando varios temas de manera conjunta, los test generales muy parecidos a los test de oposición, test general de conocimientos, test general de inglés, test general de psicotécnicos, con la misma extensión, con una dificultad parecida, con preguntas reales de exámenes de años anteriores, así como test de repaso también, de ortografía, idioma, en definitiva, de todos los que constituyen las primeras pruebas. También, efectivamente, Verónica, haremos también al menos un simulacro también. ¿Qué importancia tiene que ya teníamos previsto realizar un simulacro cuando lleváramos a cabo, cuando completáramos todo el temario de conocimientos de inglés y bueno, pues también ya tengamos una alta preparación en psicotécnicos, realizaríamos un simulacro, pero incluso si la prueba se va al mes de septiembre, podemos llegar a realizar un segundo simulacro también, y que este ya sería una réplica tan real, ya no solamente en contenidos, en duración de todas las pruebas, que como ya sabéis, pues el sistema controla el inicio y el final de cada una de ellas, con los mismos tiempos, con las mismas características todas, y ya pues nos situamos en la misma prueba, como si fuera la misma prueba para todavía mejorar nuestra preparación. Pues continuaríamos haciéndolos también a través de la plataforma. Os ofreceríamos material de autoestudio y planes de entrenamiento en educación física. Claro que sí, el tutor virtual sigue trabajando para que podáis recuperar aquello que no hubierais hecho los meses anteriores, que sería muy buena idea, y aparte lo que vamos a seguir haciendo durante las semanas que queden hasta la celebración de la prueba. ¿Vale? En fin, os agradezco enormemente los comentarios positivos que estáis llevando a cabo a través de las redes. Intentamos siempre atenderos y, como sabéis, cualquier duda que nos planteáis, cualquier sugerencia, si no es posible atenderla de manera real, la posponemos para cuando se pueda hacer, pero en la medida en que se pueda llevar a cabo técnicamente, pues así lo estamos haciendo. Y abrimos un turno de preguntas, ¿os parece? No hay ninguna certeza de que haya ningún tipo de variación en las pruebas. Ya hemos dicho que son hipótesis nada más las que se puede plantear. No es descabellado que la prueba de psicotécnicos pueda llegar a ser eliminatoria. No es descabellado porque obviamente estáis viendo que no lo era la prueba de idiomas y ya lo es, solo lo era la de ortografía. Tampoco lo era hace años la de conocimientos y ya lo es también. Y el resto de pruebas, cualquiera pudiera ser eliminatoria en un proceso selectivo. El que lo sea o no lo sea en este año, la jefatura de enseñanza pues ha seguido una práctica generalmente que es avanzar con cierta antelación los cambios posibles. Además también hay normativa que indica que los cambios que pudieran afectar de manera notable a la misma había que hacerlos con cierta antelación, su publicación, pero no podemos dar información al respecto porque no la tenemos, no hay más. Bueno, nos pregunta Chema. Suponiendo que la desescalada marche bien en un escenario. En cuanto a fechas, ya os hemos hablado de probabilidad alta, mes de septiembre, probabilidad media alta, podría ser el mes de julio, probabilidad baja entre el 22 de junio y el 10 de julio,
También el mes de agosto probabilidad baja. Y octubre, noviembre o diciembre, bueno, octubre podría ser probabilidad media, pero ya va bajando el resto de meses. Esa es la idea. Bueno, muy buena pregunta también que nos hace Chema. Efectivamente, sabéis que teníamos previsto, como el año pasado también, una visita física, no una visita virtual, una visita física a las instalaciones de Baeza. ¿Vale? Ibais a hacer una visita, ibais a conocer a una parte del cuadro de profesores, otros se iban a desplazar hasta allí. Teníamos previsto incluso también llevar a cabo una sesión en directo también, una clase en directo para que nos conocierais, ¿no? Pero obviamente los alumnos de la Academia de Guardias están en su domicilio y lo más seguro es que ese curso académico ya no se vayan a incorporar a sus actividades académicas. Por tanto, me parece que va a ser difícil, ¿no?, que la llevemos a cabo. Pero ya teníamos fecha y autorización por parte de la dirección del centro para llevar a cabo esa visita, como hacemos todos los años. ¿Alguna pregunta? Si estimamos que si fueran en septiembre, perfectamente se pudiera entrar antes del 12 de octubre, día de nuestra excelsa patrona la Virgen del Pilar, o incluso después. Pero si se entrara en la academia en el mes de noviembre, tampoco ocurriría nada. Podemos cubrir el número de créditos o hora lectiva del plan de estudios, llevándolo al final, a lo mejor, pues hasta finales de junio, que se celebraría el acto de entrega de certificados con la superación del curso académico, y el mes de julio os incorporaríais a las unidades territoriales. Si las primeras pruebas son a 1 de septiembre, pongámosle, en 2 o 3 semanas podrían ser las pruebas físicas, porque evidentemente la Jefatura de Enseñanza iba a proceder a corregir los ejercicios a toda velocidad. Se reducirían los plazos también para impugnar alguna pregunta, y ya se fijarían el resto de pruebas, las pruebas físicas, la entrevista, biodata y personalidad, a la mayor celeridad. Podría ser todo en el mes de septiembre, como ya se ha hecho algún año. Todo durante el mismo mes. Cuando salga la solicitud ya os indicaremos cuáles son las titulaciones que tenéis que aportar. En su caso sí es recomendable que tengáis físicamente, no es preciso tenerlo físicamente el documento para presentarlo durante el plazo de admisión de instancias, pero sí tenerlo para cuando sea solicitado por la Jefatura de Enseñanza, que puede hacerlo a lo largo de todo el proceso selectivo. Y el proceso selectivo, recuerdo que abarca desde el plazo de admisión de instancias, desde que se publica la convocatoria el día siguiente hasta que concluye el periodo de prácticas en unidades. ¿De acuerdo? Son más de 2 años. Durante esos 2 años hay que cumplir todos los requisitos. ¿De acuerdo? Las condiciones de vida en la academia, pues obviamente habría que revisarlas y habría que estar a lo que el Ministerio de Sanidad indicara, lógicamente. Habría que hacer separaciones, distanciamiento interpersonal, habría que recurrir a otro tipo de instalaciones, podría hacerse de manera alterna. Es precisamente lo que está pensando también el Ministerio de Educación en el mes de septiembre. Tampoco veríamos un problema. Si el problema es que nos dieran 5.000 plazas, pues la verdad que bienvenidos sean esos problemas, como si hubiera que poner tienda de campaña en el patio de armas. O sea, o recurrir a otro de los centros que ya se ha planteado, recurrir a otro de los centros que tiene, porque la Policía Nacional solo tiene Ávila, pero la Guardia Civil tiene más centros docentes. Recordémoslo. No se sabe nada de cambios, ni de inglés, ni de psicotécnicos, ni de nada. La plantilla de corrección suele salir el mismo día o al día siguiente de la celebración del examen, de las pruebas selectivas. La plantilla nueva probablemente se va a utilizar, porque se ha utilizado... La plantilla nueva no se refiere a la plantilla de corrección de resultados, sino a la hoja de examen, a la hoja mecanizada, ¿vale?
Y no os preocupéis que igual que hicimos una sesión informativa para los cabos, ofreciéndoos el documento para que vierais cómo consignar los resultados, es similar, tiene mejoras, han solventado los problemas que había con respecto a las mismas, también con vosotros se llevará a cabo. No os preocupéis. Los títulos valen compulsados, efectivamente, no hace falta que sean originales. Todos los certificaciones, títulos, todo vale compulsado. De hecho, si entregas el original, lo que te arriesgas es que te quedarás sin él. O sea que hay que entregarlo compulsado. Cambio de requisitos, no hay previsto nada, no se puede saber y ese tema que aludes a de lo de tatuajes, no creo que haya ningún cambio. Es una opinión personal, pero no creo que haya nada. Si en el BOE se especifica los máster que se aceptan, no. Habla simplemente de curso de posgrado, cursos oficiales. O sea que si es un curso oficial que tiene un plan de estudio que ha sido supervisado pues, por la agencia o la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad o alguna de las agencias de calidad de las comunidades autónomas y por supuesto por una institución educativa española también, si no tendría que solicitar su homologación al Ministerio de Educación. Policía Nacional en turnos, claro, ya estamos trabajando en ello también. Imagino el reparto de los alumnos dentro para utilizar las instalaciones de vida dentro de la academia. En junio vuelve la Policía Nacional. Bueno, habrá que verlo. Los de Baeza tienen que volver también. Tienen sus cosas aquí, o sea que... La oferta de empleo público puede salir en cualquier momento, desde mayo a junio, y ya cuanto más tiempo pase, cada día que pase del mes de mayo, más posibilidades a meternos en el mes de septiembre o incluso en el mes de octubre. Pero no debe preocuparos, efectivamente, vamos a estar con vosotros y preparándoos hasta el final. Creemos que sí, que se siga manteniendo los 2 días. Pudiera ser una buena ocasión para ya realizarlo en un solo día. Pero claro, ya todo eso es una configuración estratégica por parte de la Jefatura de Enseñanza para tener suficiente número de aulas y hacerlo en el menor número de días. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que hacerlo en un único día, aunque daría no más credibilidad, pero al menos no habría subjetividad en cuanto a que un día es más fácil el examen que el otro día, si ello conlleva aglomeración de gente en transporte público, en acudir a las sedes, etcétera, puede que no sea el momento más oportuno, o sea que no podemos contestar a más. Los títulos académicos hay que poseerlos, nada más. Cuando lo soliciten durante las pruebas, que pueden ser perfectamente durante las segundas pruebas, no, en las primeras pruebas no hay que entregar nada. Cuando acudimos a las sedes a realizar las primeras pruebas, no hay que llevar más documentos, ¿vale? Para las pruebas de natación, pues se utilizan las instalaciones deportivas que el Ayuntamiento de Valdemoro pone a disposición del Colegio de Guardias Jóvenes. O sea que tengo entendido que no estaban operativas este año las instalaciones deportivas. Quiero decir, piscinas acuáticas, deportivas acuáticas. Las plazas reservadas para tropa y marinería no hay tampoco idea alguna ni información de que se altere el porcentaje que hay, o sea que se espera que se mantengan las mismas. Ha salido la prórroga de los presupuestos. Bueno, no hay que preocuparse porque la prueba de natación puede ser en septiembre o en octubre. También te puedo decir que la prueba de natación, como dice el coordinador, no es de una exigencia muy elevada. Realmente, pues, no es decir que con saber nadar basta, pero con saber nadar, con tener una cierta estrategia, ¿no? Para no perder la respiración y no agarrarte a las corcheras laterales o ahogarte y que tenga que rescatarte uno de los GEAs que hay allí, uno de los especialistas en actividades subacuáticas, yo creo que se pasa. Son menos los casos. No creo que sea una prueba que os deba
que os deba preocupar. Pero vamos, estoy convencido que este verano, precisamente no sé si en estos días iba a dar un dictamen algún órgano científico, ¿vale? En cuanto a la utilización de las piscinas este verano y su relación con el COVID-19. Con el tema de la entrevista personal, prueba de personalidad, cuestionario biodata y pruebas físicas, vamos a emprender un curso que se denomina curso de segundas pruebas. ¿De acuerdo? Curso de segundas pruebas. Es un curso voluntario que puede seguir cualquiera de los alumnos de Prefortia o aquellos que no lo hayan sido, pero quieran confiar en nosotros para la preparación de estas pruebas y darán comienzo lo más próximo posible a la celebración de las mismas. De nada serviría que impartiéramos ese curso de preparación de entrevista, personalidad en el mes de junio y hasta el mes de septiembre no se llevará a cabo porque olvidaríamos gran parte de lo que hemos hecho anteriormente. Los excluyentes médicos, si te hace referencia al cuadro de exclusiones médico, ¿vale? Al cuadro de exclusiones, pues en la página corporativa de la Guardia Civil, ahí viene en el apartado de ingreso en el cuerpo. Yo a la recomendación que hace el compañero a que darle importancia a las pruebas teóricas, en una oposición todas las pruebas son importantes. Como todas balancean, quiere decir todas otorgan puntuación, desde la fase de concurso hasta todas las que compone la fase de oposición, no podemos relajarnos en ninguna. Ni siendo apto o no apto, porque puede suponer la pérdida de todos los derechos en el proceso, un mal examen en ortografía, en conocimientos o en idioma, y las que no lo son, pero de alguna forma también conducen a la selección del alumnado en número de plazas que hay. Porque, por ejemplo, si la prueba psicotécnica de actitud intelectual hasta ahora solo otorga puntuación y no es apto o no apto, se tiene en cuenta por los evaluadores de cara al informe final y su decisión de ser apto en las pruebas de actitud psicofísica totales. O sea que hay que hacerlos con la máxima eficacia. Y lo mismo pasa con el resto de pruebas. Con la entrevista, con la cumplimentación del cuestionario autobiográfico. Os vamos a ayudar en todas, os vamos a preparar en todas y lo vamos a hacer con la misma intensidad que hasta la fecha. Hablaremos de todas estas cuestiones cuando llegue el momento en el curso de las segundas pruebas. ¿Vale? No podemos decir ahora mismo ni fechas, ni precios, ni nada de esas pruebas porque queremos que tengáis toda vuestra atención centrada en este proceso selectivo en sus primeras pruebas, ¿de acuerdo? Cuando llegue el momento, entonces así lo haremos. De verdad, creo que es lo mejor y lo más operativo. Es como cuando los alumnos de Baeza o de Valdemoro en el mes de enero están preguntando ¿cuáles son las plazas que van a salir este año para las prácticas? Y no nos descentremos, que queda mucho por delante y cuando llegue el momento entonces pensamos en la asignación de plazas para las prácticas o luego la asignación de destino definitiva. Exactamente, hay que ir a por todas porque este año va a ser nuestro año. Solo queremos una plaza, pero esa va a ser para mí. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que la sesión haya sido productiva. Seguimos afilando el hacha, efectivamente, para que no demos golpes, cortes o hachazos sin ton ni son, sino que sean precisos, certeros y demos en la diana, que en nuestro caso es conseguir nuestro objetivo, nuestro ansiado objetivo de ser guardias civiles. Un saludo y estamos a vuestra disposición. Adiós, gracias.